Hola amigos, y aquí estamos con un nuevo videito y en esta ocasión les quise compartir este mouse súper económico que tenemos acá en la Argentina. Antes de continuar con este video les quiero pedir que por favor se suscriban al canal, que le den like y que compartan. Este mouse que viene por supuesto de China, porque estoy seguro que los chinos prácticamente están produciendo todo lo que se usa en el mundo, made in China. Es un mouse cableado o alámbrico, el modelo es GM124WH de la marca Strike Me. ¿Okay? Es un mouse sencillo, súper económico, es como para hacer actividades en casa, actividades de oficina. Si no necesitas algo de muy buena calidad, pues este es el mouse perfecto porque este mouse nosotros lo vendemos en un precio espectacular de $3, o sea, súper barato. Este mouse viene de color blanco y viene de color negro. Bueno, quiero decirles que este mouse es uno de los más baratos que hay. Capaz habrá otro también barato, pero este $3 es un regalo. Acá tiene el papelito el manual. No trae más nada la cajita. Acá tenemos el mouse. Es muy bonito. El material es muy bonito. El cable se ve muy sencillo, eso sí. Pero como no es un cable, no es un mouse gamer, o sea, le van a poner sí, un cable más apto como para hacer trabajo de oficina, de pronto algo de Word, algo tranqui, que no amerite movimientos bruscos, porque recuerden que los cables a los movimientos bruscos se parte adentro el cobre, ¿ok? Aunque es cobre con aleación o aluminio con aleación de cobre, pero la calidad va en eso. Y como les dije, los fabricantes buscan reducir costos y ponen lo más barato. Este mouse lo vamos a probar para que ustedes vean cómo anda. Acá tiene clic derecho, clic izquierdo, acá tiene la ruedita también tiene clic. O sea, es un mouse súper sencillo porque tiene tres botones, entonces, cuatro, pues la ruedita sube y baja y la ruedita es un botón también, o sea son cuatro. Acá son dos, subir y bajar es uno, el clic es otro, son dos, tres y cuatro. Tiene cuatro funciones. Vamos a conectarlo a nuestra lacto que tenemos por acá lista para probarlo, para que ustedes vean, para que lo vean cómo se desplaza, ¿verdad? Este mouse acá en Argentina es súper económico, es súper barato, aunque puede ser que haya gente que te lo vende carísimo, pero en el caso nuestro no es así, así que $3 cuesta. Les hablo en dólares porque sé que hay personas de otros países que nos ven. También sé que estos mouse llegan a esos países, estas marcas. Los chinos llegan a cualquier lado. Los chinos, su tecnología llega a cualquier lado. Y no sé cuánto cuesta en sus países, aquí en Argentina, pues $3. Y bueno, vamos a probar nuestro mouse. Vean que esta es una portátil. Conectamos el mouse porque es tipo conexión USB. Vean que está prendido, a ver si se ve, sí está prendido. Porque esto es láser, tiene un óptico láser. Y entonces le damos acá. Vean cómo hace las funciones. Vamos a poner acá el navegador. Hace todas las funciones, nos da la selección. Le damos clic izquierdo, clic derecho, clic izquierdo. Borramos acá, escribimos cualquier cosa. Volvemos a borrar, seleccionamos, cerramos carpetas. Así que está muy bueno. Vean que es muy versátil, muy práctico. Ya les digo que esto es algo es casero, no es para juegos gamer, ya que no te da la talla, aunque podrías empezar con algo básico, sí, porque no les voy a quitar los sueños a nadie. Si no tienes dinero, pero necesitas un mouse económico para jugar, aquí tienes $3 y te llevas un mouse que puede ser que no te dure mucho, pero lo importante es que pueda salir de la... Hay muchos juegos que no requieren tanta precisión del mouse como otros que sí lo precisan. Por ejemplo, con Roblox puedes jugar este juego, con Minecraft, ese tipo de juegos que no necesitas tanta precisión, como por ejemplo Counter, que necesitas una precisión del 100% porque es un juego más complejo, más elaborado. Bueno amigos, no queda mucho más que decir de este mouse, que es mi opinión personal o lo que les digo. No les estoy diciendo que lo compren, que salgan corriendo a comprarlo, solo les estoy dando mi opinión y al que le sirva y le pueda ayudar, eso sería. Ya con uno que ayude me sentiría realizado. Así que cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, déjenla en nuestros comentarios que nosotros por supuesto con mucho gusto les vamos a contestar. Así que los dejo amigos, hasta la próxima.